¿Qué onda, perros? ¿Cómo andan? Nuevamente aquí su amigo Arthur MX. El día de hoy les voy a platicar de A Wonderful Life. A Wonderful Life es una película de antaño, es de 1946 y como tal es un drama que tiene mensaje. Está basada en un cuento que se llama The Greatest Gift o El regalo más grande de Philip Van Doren y está dirigida por Frank Capra. En pocas palabras, ¿de qué va esta película? Nos muestra la vida de un hombre, George Bailey, desde que era pequeño y cómo por circunstancias de la vida, por azares del destino, no logra hacer las cosas que él quiere. Sin embargo, su vida toca la de muchas personas alrededor en el pueblo que vive. Eh, Viene la parte con spoilers, les voy a hacer un resumen de qué va la película, entonces si quieren ver la película primero, ya saben, detengan el video y luego lo siguen viendo. Bueno, nuestra historia comienza con unas constelaciones, vemos el cielo. Estas constelaciones y estrellas representaban como a los ángeles y a uno de ellos se le da una misión de ir a la tierra a ayudar a un hombre que está en aprietos. Ese hombre es George Bailey, que es nuestro protagonista. Pero antes de que vaya y lo ayude como tal, le muestran como que en retrospectiva toda la vida de esta persona. Entonces vemos a George de pequeño con sus amigos, es invierno, se están deslizando por una pendiente de hielo y su hermano Harry, que era menor, vemos que cae en el agua helada. Entonces George, sin pensarlo, sin dudarlo mucho, lo salva, se avienta al estanque, lo salva. Sin embargo, este incidente lo deja sordo de un oído. Luego vemos, pasan un par de años y George, todavía siendo un niño, está trabajando como asistente en la farmacia del señor Gouter. Sin embargo, bueno, el señor recibe un telegrama diciendo que su hijo había muerto. Entonces, pues tenía la mente en otras cosas, estaba triste, estaba desconsolado y no se da cuenta y prepara unas cápsulas. Sin embargo, en lugar de poner medicina, le pone veneno por error. Sin embargo, George se da cuenta y no las entrega, sino que pues decide ir a buscar a su papá y preguntarle cómo proceder en este caso. No logra hablar con su papá al respecto, si lo encuentra, pero está muy ocupado. Y luego regresa, el señor Gouter le reclama porque le habló ya el cliente y no ha recibido el pedido y lo golpea, le dice que porque no hizo lo que le pidió. Sin embargo, George le explica el por qué, sí, que él no se dio cuenta y las llenó de veneno. Entonces, al darse cuenta el señor Gouter de que lo ayudó de esta manera, pues le pide disculpas, llora y le agradece y le pide que no le diga a nadie, ¿no? Lo que había sucedido. Luego, George desde pequeño pues siempre quiso ser explorador, aventurero, viajar por el mundo. Sin embargo, termina su preparatoria y no puede ir a la universidad porque el negocio de su papá pues no dejaba lo suficiente. Eh, Él trabajaba, juntaba dinero y decide, cuando tiene lo suficiente, pues ya puede pagarse la universidad. Para ese entonces ya varios de sus amigos van terminando la universidad. Entonces, con ese dinero que juntó, piensa estudiar, piensa viajar a Europa y su hermano para esas fechas se gradúa de la preparatoria y asiste a este baile de graduación y reencuentra a una chica que siempre se fijó en él, de nombre Mary Hatch, quien ahora es una bella joven, bailan juntos y luego la acompaña a su casa. Sin embargo, en este camino hacia la casa de Mary, recibe una terrible noticia, que su padre acaba de sufrir una embolia. Entonces la tiene que dejar, se despide, le pide perdón por dejarla de esta manera
y va a ver qué es lo que sucede con su padre. Sin embargo, luego nos enteramos que su padre murió a causa de este ataque y George se queda a cargo del negocio familiar junto con su tío. Entonces, este negocio era una casa de préstamos para la gente del pueblo. Entonces era como una pequeña financiera y esto lo hace que posponga su viaje a Europa y la universidad, al principio por 3 meses, decide ayudar a su tío, que el negocio siga andando y luego ya que está a punto de irse, hay una asamblea y el consejo decide disolver esta sociedad, esta arrendadora, quedando todo el pueblo a merced del señor Potter, como Harry Potter, quien era el hombre más rico de este pueblo. George no está muy de acuerdo con esto porque siempre había pensado, o bueno, este señor Potter era una persona pues muy avaricioso y que explotaba a la gente pequeña, digamos. Entonces, habla, dice las verdades y el consejo queda muy a gusto con este discurso que les da George. Sin embargo, le dicen que puede seguir esta sociedad, puede seguir este negocio, siempre y cuando él sea la cabeza, que él quede a cargo. Entonces, pues no le queda de otra que no ir a la universidad. Pospone una vez más su estudio y con ese dinero que había ahorrado se lo da a su hermano para que él fuera a la universidad. Pasan los años y llegó el momento de que su hermano Harry regresara a casa y habían hecho como un pacto. Al momento de que Harry regresara, él se iba a encargar del negocio familiar para que George pudiera estudiar, viajar por el mundo. Sin embargo, cuando regresa, tiene una gran sorpresa. Harry se casó y la esposa le dice que el suegro le había ofrecido trabajo en una empresa. Entonces, nuevamente, George no puede dejar esta sociedad e irse a cumplir sus sueños. Simplemente, pues decide que su hermano tome el trabajo con el suegro porque él, según tenía mucho futuro. Y entonces, pues se queda nuevamente atrapado, ¿no? En este trabajo que no le gustaba, por cierto, mucho. Luego, por su mamá, se entera que Mary había regresado de la universidad y pues lo convence la mamá de hacerle una visita. Entonces, George va a casa de Mary y luego cuando él ya se va, recibe la llamada de Sam, quien era un amigo de George de la escuela. George, por cierto, quería ser novio de Mary y Mary aprovecha la llamada como para darle celos a George. Sin embargo, luego George y Sam terminan hablando por teléfono en esta misma llamada. George le daba la idea a su amigo Sam para un negocio. Y luego vemos, pasa el tiempo y George y Mary se casan. Y luego, en este momento, ya se preparan, van a su luna de miel. Sin embargo, una vez más, el destino le juega en la contra a George. ¿Por qué? Porque hay una como crisis, se genera pánico entre la gente y corren al banco a sacar su dinero. Entonces, mucha gente va al negocio familiar tratando de sacar, de liquidar sus cuentas, tratando de recuperar algo. Sin embargo, George, al darse cuenta de esto, regresa al negocio y termina repartiendo todo el dinero que había juntado, que estaba destinado para su luna de miel. Y mientras tanto, Mary se va a una casita de ahí del pueblo y espera a George. En ese lugar comenzarían, eh, bueno, sería como su luna de miel y luego más adelante sería donde vivirían, comenzarían su vida de casados. Luego se desata la guerra. Harry, su hermano menor, va y gana una medalla de honor en combate. George no puede ir por su problema del oído
Y por otro lado, su amigo Sam gana mucho dinero fabricando plástico que se usaba como parte en los aviones. Luego regresa Harry al pueblo y le iban a hacer una ceremonia por el honor de haber ganado esta medalla. Y el tío va a hacer un depósito al banco y por un descuido se lo entrega al señor Potter. Le entrega el sobre al señor Potter, $8,000. Para esas alturas de la historia, George ya tiene varios hijos con Mary. Luego se entera de este error del tío y empiezan a buscar por todos lados el dinero, intentan recrear sus pasos para ver si lo encontraban en alguna parte, en la calle, en la oficina, en la casa. Sin embargo, pues no encuentran nada y entonces llega el momento en que George se desespera, intenta intenta solicitar un préstamo con el señor Potter, quien simplemente se venga de lo que le dijo varios años atrás, se lo niega y le dice como, vives más, tu vida ya no vale nada, vives más muerto que estando vivo porque tienes tu seguro de vida. Entonces, George regresa a su casa, pero se encuentra de malas con Mary, los niños, se da por todo este problema, ¿no? Él se estaba ya en una situación desesperada, sale de la casa en el auto, choca el auto y se dirige a un puente del pueblo que está ahí y está contemplando acabar con su vida. Entonces de repente vemos que alguien más se le adelanta, alguien salta o cae al río de este puente y vemos que es Clarence. Clarence resulta ser el ángel que enviaron al inicio de la película. Entonces George salta y lo salva. Luego están platicando George y Clarence y le dice que preferiría no haber nacido, que por todo lo que estaba viviendo, que sería mucho mejor. Entonces Clarence le concede este deseo y luego vemos un pueblo alterno, vemos una realidad diferente, ya que para empezar no se llama Bedford Falls, sino que se llama Pottersville. Y vemos que la casa donde vivía George con Mary se encuentra totalmente en ruinas y pregunta y le dicen que nadie había vivido ahí en mucho tiempo. Se encuentra a Mary, le dicen que ella nunca se casó, terminó soltera, es una bibliotecaria. El bar que le pertenecía a un amigo que le había hecho un préstamo, eh, pues ya tampoco era de él. Otra persona era el dueño de ese lugar. Su hermano Harry murió de pequeño porque no hubo nadie que lo salvara en ese incidente que cayó al estanque, ¿no? Entonces, en pocas palabras, todo lo que él creía que hubiera sido mejor sin él es todo lo contrario. Todas las personas estaban peor en esta realidad. Entonces George le pide perdón a Clarence, se arrepiente del deseo y le pide por favor que lo revierta, que él quiere volver a existir, que quiere vivir. Entonces se le concede esto, corre a su casa, que está como él la había dejado, y le pide perdón a sus hijos. Llega Mary, bueno, primero llega el auditor del banco para detenerlo por esta malversación de fondos, ¿no? De esos $8,000 que desaparecieron. Sin embargo, Mary iba llegando y le dice que le pidió a la gente, le pidió ayuda a la gente del pueblo y todos empezaron a hacer una cooperación, empieza a llegar la gente, le dice que su amigo Sam se enteró y le envió dinero desde el extranjero. Y pues todo esto es un milagro navideño, ¿no? O sea, se junta el dinero para que George no fuera a la cárcel. Entonces, junta el dinero, queda libre y incluso llega su hermano Harry, que al enterarse de todo este suceso, pues ya no fue a su homenaje ni nada, simplemente quería estar ahí con su hermano.
Entonces, eh, es la víspera de Navidad, entonces suena la campanada de que ha llegado la Navidad y la pequeña hija de George le dice que cuando una campana suena es porque un ángel ganó sus alas. Entonces George se ríe y piensa en Clarence y le dice, porque para este momento Clarence ya no está aquí, entonces piensa en él y se imagina que ganó sus alas. Ahora vamos a la parte de la opinión. Para mí es una buena película con esta temática navideña. La verdad es la primera vez que la veo, me gustó y representa totalmente estas historias de antaño, donde hay historias muy tristes, ¿no? Y esta es un ejemplo de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque George nunca logra salir de su pueblo, ¿no? Que era lo que más anhelaba. O sea, lo intenta varias veces, pero parece siempre que el destino se empeña en evitarlo, ¿no? Todas las veces que está a punto, algo sucede, algo pasa y termina casado, atado a este negocio familiar, que era algo por lo que siempre él luchó, trató de evitar, pero termina ahí. Sin embargo, a pesar de todo esto, George tuvo una buena vida, tenía una buena vida. ¿Por qué? Conoció el amor, tenía varios hijos y no tenía dinero para darse grandes lujos, porque tanto él como su papá se preocupaban mucho por ayudar a la gente del pueblo. Entonces sus ganancias pues eran mínimas. Pero a pesar de esto, pues nunca se habla de que tuvieran carencias, ¿no? Nunca se habla de que les faltara algo a la familia de George, ¿no? Ya adulto. Entonces, también vemos que en esta película vemos una historia de cómo una persona, una buena persona, puede llegar a hacer o a pensar cosas como suicidarse, ¿no? Por la desesperación, por esta serie de eventos, ¿no? Que le ocurren. Sin embargo, por otro lado, vemos pues el impacto, ¿no? De la vida de George, como una persona con sus acciones puede ayudar a tanta gente, como lo hizo él con la gente del pueblo. Entonces, ¿qué calificación le daría yo a esta cinta? Le daría una calificación de 4 estrellas. La verdad es una película que me gustó. El final, pues ya saben, exagerado, ¿no? Pero pues es lo que se espera, ¿no? Al final de cuentas de una película de navideña. Pues un milagro, ¿no? Algo que nos dé esperanza. Entonces, siguiendo esa tónica, pues me parece que está bastante bien. La película, la duración es de 2 horas y 10 minutos. Sin embargo, la historia es entretenida, te mantiene al tanto, ¿no? Nunca se hace que se alarga, fluye bastante bien. Entonces, pues sí, definitivamente es una película que recomendaría para ver. De momento sería todo. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en estos videos. Espero que estén muy bien. Y si están celebrando estas fiestas navideñas, feliz Navidad. Y espero verlos próximamente nuevamente por aquí con otra reseña. Hasta luego, perros.